Romanos capítulo 12, entonces, versículo de número 9. Já hablamos os viernes passados sobre o versículo 1, versículo 2, hablamos do versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e agora vamos terminar o capítulo 12, e o Espírito Santo vai falar com nós. Se alguém não tem Bíblia, todos têm. Solo os cristianos aí den glória a Deus. Glória a Deus. Anímate aí, hermano, anímate aí. Romanos capítulo 12, versículo 9. Mira o que diz a palavra de Deus. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que los persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cierra tus ojos una vez más. Padre, estamos en una noche más estudiando sobre tu palabra. Confirma toda la palabra, la revelación del cielo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino a praticar esta palavra. Ayúdanos, Senhor Deus, a vivirmos uma vida que glorifique tu nome. Escribe estas palavras em nosso coração e ajuda-nos a caminhar em ella. Assim oramos, pedindo quédate com nós e habla, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento aí, glorificando, exaltando. Aleluia. Al Senhor. Hermanos míos, já hablamos sobre a inconformidade da igreja viva, como já dije aqui, só para que tu recuerdes como tuvimos viernes aí que não estivemos aqui. Então, já hablamos sobre a inconformidade da igreja viva en el sentido exterior e interior, los desafios que el apóstolo Pablo estaba enfrentando escribiendo esta carta, desafios de la cultura, la influencia cultural que la iglesia en Roma estaba enfrentando, y Pablo va a escribir y va a dar direcciones para los hermanos que estaban allí, y también las influencias de idolatría que ellos estaban luchando, el emperador que decía que era Dios e rogava para si, buscava para si mesmo na adoração, na prostituição e muitas coisas que estavam mescladas com esta idolatria. E Pablo, ao largo de los 11 primeiros capítulos, está falando da parte teórica a los hermanos que estavam em Roma. Pero el capítulo 12
es el capítulo donde Pablo trae la práctica de todo lo que él estaba hablando a los hermanos. Entonces, este capítulo 12 es muy importante para nuestra vida espiritual. Pablo va a decir aquí que nosotros no debemos nos conformar con este siglo. Pablo va a decir aquí que nosotros tenemos que presentar ante el Señor nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pablo va a decir también en este capítulo que nosotros no podemos pensar de nosotros mismos, creer que somos mayores, mejores que las otras personas y tampoco menores, inferiores que ellas. Pablo va a tratar sobre los dones espirituales y cómo ellos son derramados, son desarrollados en el medio de la iglesia cristiana por la vida de aquel que tiene y posee estos dones espirituales. Pero también Pablo, a partir del versículo 9 que leemos, va a tratar de otras cositas que va a ser buena para nosotros. El versículo 9, Pablo empieza a tratar sobre los relacionamientos cristianos. Recuérdate que él trató de los relacionamientos con Dios, versículo 1 y 2, versículo 3 a 8, Pablo va a tratar sobre el relacionamiento conmigo mismo, las relaciones que yo tengo conmigo mismo, y que yo tengo que tener la comprensión correcta de quién soy y de las cosas que tengo. Pero Pablo también va a hablar sobre las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Y a partir de este punto que nosotros vamos a hablar en esta noche, de dos puntos, este con los hermanos y también las relaciones con nuestros enemigos. Son cuatro columnas de relaciones que tenemos que entender: con Dios, conmigo, con los hermanos y con los enemigos. Ya hablamos de dos y hoy vamos a hablar de otras dos: con los hermanos y con los enemigos. ¿Hasta aquí todo bien? Aleluya. Diga para tu hermano: no duermas. Esta relación con los hermanos, Pablo ya empieza diciendo en el versículo de número 9 que este amor no puede ser fingido, no puede ser con fingimiento. Este amor tiene que ser verdadero. Y después Pablo va a hablar de algunas características, virtudes que nosotros podemos decir que son, puedo decir así, fases del amor que hay en el corazón de un cristiano, el amor que viene de Dios. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos que entender, que no hay relación cristiana de hermano para hermano, de hermana para hermana, de uno para el otro, si no tiene un amor verdadero. No hay. ¿Por qué es importante hablar sobre amor en el inicio, pastor? Porque la Biblia dice que el amor es el vínculo de la perfección. La Biblia dice, Pablo escribiendo también a los Corintios, que tú puedes tener todos los dones, hablar la lengua de los ángeles, profetizar, pero si tú no tienes amor, eso de nada sirve. Pablo está diciendo, no sirve solamente el exterior, las motivaciones en un cristiano son fundamentales. Pablo no está deshaciendo de los dones espirituales, sino que él está diciendo que los dones no pueden funcionar de la manera como deben funcionar, si la motivación de uno no se llena de amor. Preguntas en el inicio de esta enseñanza sencilla que nos ayudarán a entender el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos aquí, hermanos de la iglesia o hermanos de otra iglesia, porque somos hermanos también. ¿Es un amor fingido o un amor verdadero? Porque Pablo ya empieza diciendo, este amor no puede ser fingido, no puede ser de apariencia, este amor no tiene que ser algo forzado, tiene que venir de tu interior, sí, pero tiene que ser verdadero. Tú tienes que amar. Hay un riesgo que nosotros corremos cuando no amamos.
Juan, el apóstolo, cuando escribe sus epístolas, él va a decir: ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios, que no ve, si no ama a su hermano al cual él está viendo? ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios, que es un ser invisible, y yo no amo al hermano que está aquí, que es hijo de Dios también? Las dos cosas no caminan juntas. Tenemos que entender que este amor es algo fundamental y él debe ser parte de mi vida. Este amor es fingido o es verdadero. Esta relación que tú y yo tenemos que desarrollar en la vida cristiana, que es baseada, fundamentada en el amor que recibimos de Dios, que debemos tener en nuestro corazón, es algo verdadero. Va pensando en estas cosas, porque este amor es lo que va a hacer este cuerpo espiritual, la iglesia de Cristo Jesús, funcionar de manera correcta. Yo te pregunto, ¿Jesús amó? Sí. ¿Los discípulos amaron? Sí. ¿Los primeros cristianos amaron? ¿Está escrito en la Biblia que debemos amar? ¿Por qué no amamos entonces? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en amar, en dar la otra faz, en caminar la segunda milla? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en practicar y poner en práctica este amor? Esta relación con los hermanos no puede ser una relación de aislamiento. Un cristiano no puede caminar solo. Tenemos que entender relacionamento con Dios, conmigo, porque yo amo al prójimo como amo a mí mismo. Entonces yo tengo que estar bien, ahora yo tengo que amar al prójimo. Aleluya. Entonces este amor es lo que va a sostener. Y Pablo va a continuar diciendo, y yo voy a puntuar algunas palabras y nosotros vamos a caminar aquí, y yo creo que va a quedar un poquito más claro para ti y para mí. Pablo también va a decir que este amor debe ser sin fingimiento. Entonces este amor tiene que ser sincero. Existe esa palabra, ¿sí? Sincero. Y la palabra sincero quiere decir sincera, sin esta suciedad que hay en nuestro oído que sacamos. Se dice cero también en español. Sin esta cera. O sea, tiene que ser algo verdadero, algo limpio. Este amor no puede tener hipocresía. Hipocrisia. Esta palavra hipocrisia traía à memória aquele ator que participava de um teatro, de um drama. Pero en la iglesia nosotros no podemos transformarnos esta iglesia en un palco, porque nosotros no podemos amar solamente cuando estamos aquí. No podemos representar um papel como um ator que representava quando estava atuando allí. Este amor tem que ser sincero. A igreja não é um teatro. O amor tampouco. Ele deve ser parte de nossa vida real. E aí, este amor é sincero? Aleluia ou não aleluia? Aleluia ou não aleluia? Dá glória aí, irmão. Também temos que ter discernimento. Aqui vai dizer o versículo de número 9: aborrecer lo malo e seguir lo bueno. E para hacer esto temos que ter discernimento. Ponga atenção no que vou dizer. Um cristiano deve amar e odiar com a mesma intensidade. Pastor, cristiano odia? Eu te vou dizer que sim, hermano. Odia o pecado, odia o diabo, odia as práticas que não glorificam a Deus. Se amamos a Deus, odiamos as coisas que não são de Deus. Mira o que diz o apóstolo Santiago em sua carta, que aquele que se hace amigo del mundo é inimigo de Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Então, este amor também deve ter discernimento, e nós devemos amar e odiar com a mesma intensidade. E este amor deve ser para os irmãos, e o ódio para o pecado que nos quita de Deus e nos quita também do meio de los irmãos.
Debemos amar a las cosas que son buenas y aborrecer a las malas con todas las fuerzas de nuestra alma. Hay una palabra en portugués que cabe bien aquí: repugnancia. ¿Existe en español? Repugnancia, cuando una persona no puede ni estar cerca de algo o sentir el olor de la comida que le hace daño, repugna, hace daño, le marea. Entonces las cosas malas en la vida cristiana son así. El cristiano no consigue estar en el mismo lugar, hacer las cosas cuando esto está ahí, porque él no tiene alianza con lo que es malo. Este cristiano no puede ser una persona muerta, una persona que está ahí arriba del muro, no sabe lo que va a hacer. Este cristiano tiene que tener discernimiento y por eso estar posicionado en Cristo Jesús. Otra cosita, versículo 10: este cristiano tiene que tener un amor fraternal, amados los unos a los otros con amor fraternal. Este amor fraternal significa que este amor es un amor de hermanos, un cariño que sentimos por nuestros familiares, y la vida de la iglesia también es así. Yo tengo que amar a las hermanas más experientes, no vamos a decir mayores para que ellas no se ofendan, pero tengo que amar a ellas como si fuera una mamá, una abuela. Yo tengo que amar las más nuevas como si fuera una hermana mía, una hija mía. Yo tengo que amar a la gente como si fuera alguien de mi familia. Nosotros tenemos que entender que este cristianismo demanda cosas, y una de ellas también es amor fraternal. Tenemos que entender que los hermanos no son nuestros enemigos, son, diga conmigo, hermanos. E aí, tu nunca peleaste com tu irmão? Janaína tem cara que já se foi lejos, hein? Pero continua falando com a irmã, ama a irmã. Então, se os irmãos são assim, às vezes nos estranhamos aí pouquinho, porque somos esquisitos, llenos de triquismites. Nós temos muitas manias. E claro, é natural, cada um vem de uma cultura, muitas cabeças diferentes, pero somos hermanos. E lo que deve estar aí em nosso coração é o amor fraternal. Uma coisa boa que te ajuda e ajuda a mim também, é que quando tu estranhas alguma coisa que uma pessoa hizo, ou recebe uma palavra que não te gostou, ao invés de recordar de las coisas que a pessoa te dijo, recuerde de las coisas buenas que essa pessoa já hizo para ti. Bueno, ¿no? Recuérdate de las cosas buenas. Si no, tú quedas recordando de la cosa mala, recordando, y esto da lugar al resentimiento, a la amargura de alma. Esto da lugar a las cosas que van a impedir el mover del Espíritu Santo. Entonces recuérdate de las cosas buenas. Cristo murió por todos nosotros. Él es el cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces nosotros no tenemos diferencia en el sentido del amor que tenemos unos por los otros o el amor que recibimos de Dios, sino al contrario, somos hermanos amados y también tenemos que amar. Pregunta: ¿o puedo o no puedo? Ponemos ahí un poquito más de leña en el fuego. Aleluya. Si tu vida cristiana fuera medida por el amor que tú manifiestas en tus acciones y palabras, ¿cómo estaría este amor? Vamos dando gloria a Dios ahí, va pensando en eso. Otra palabrita aquí que el apóstol Pablo va a decir, que es una cosa que hoy hay muchas cosas equivocadas sobre eso. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que honrar los hermanos también. ¿Qué es honrar? Honrar es poner una alfombra roja, pastor, para que el hermano pase y saquemos foto, y ponemos ahí unas gafas oscuras y honramos y decimos: tú eres el mejor de aquí. No, hermano.
Honrar es respetar. Cuando nosotros amamos, nosotros estamos diciendo: yo tengo este respeto, este cariño mutuo que tú tienes por mí, yo tengo por ti. No es algo que tú vas a poner a persona arriba del púlpito y ella comerciante de la iglesia. Honrar no es esto. Honrar es respetar. Diga conmigo: honrar es respetar. Entonces, respete. Y ahí yo te voy a preguntar, ¿puedo? Sí. Vamos caminando. Tú respetas, tú honras los hermanos de la manera como te gustaría ser honrado y respetado. O tú estás cobrando una cosa que tú no vives. O tú estás hablando de cosas que tú no practicas. Estamos cobrando honor cuando nosotros no sembramos honor. Las relaciones que tenemos cuando honramos, cuando respetamos, eso es bueno, es saludable, porque tenemos el hermano con estima, se dice así, con estima, con valor, tenemos cariño por esta persona, respetamos. Alguien dijo que tú solamente puedes, se no me falla de la memoria, Bispo T.D. Jakes, en un libro de él que yo tenía, él dice que tú solamente puedes honrar a una persona en la ausencia de ella. Cuando ella no está ahí, tú solamente puedes honrar a ella cuando ella no está, amando a ella, respetando, no hablando mal. Tú tienes honrado los hermanos que están aquí. Yo como pastor tengo honrado a los hermanos. ¿Cómo está esta relación? Este amor que no es fingido, este discernimiento, esta sinceridad, este amor fraternal, esta honra, este respeto, ¿cómo está? ¿Será que nosotros estamos solamente cobrando cosas porque nos gusta sermos honrados, pero tenemos dificultad de honrar? ¿Será que esto es solamente palabra de nosotros o necesitamos poner en práctica esto? Yo necesito. Otra cosita que el apóstol Pablo va a hablar aquí, gloria a Dios. Tenemos que ser fervientes. Mira lo que dijo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La vida cristiana no tiene comunión con comodidad, hermano. Tú tienes que ser ferviente. Echar ganas ahí en este culto. Sea ferviente en el culto. Sea ferviente adorando a Dios. Se dice ferviente mismo. Sea ferviente, en portugués, fervoroso. Sea ferviente en la adoración, en el servicio al Señor. La comodidad, la pereza. Ponga atención ahí, deja a Dios hablar. La pereza, la comodidad no tiene lugar en una vida cristiana. Nosotros tenemos que tener esa llama encendida para que seamos fervientes ante la presencia de Dios. Los tibios no agradan a Dios. ¿Te recuerdas de la iglesia de la Odisea? Porque tú no eres frío, porque tú no eres caliente, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Dios no se agrada de gente tibia, de gente que no está ni a un lado ni al otro. Dios se agrada de gente que es ferviente. Aleluya. Tu culto tiene este fervor. Tu adoración tiene fervor. Tu vida de oración es hecha con fervor, o tú te pones ahí en la oración a lamentar y a murmurar para Dios. ¿Tú sabías que la murmuración trae milagros? Sí. Estaba leyendo la Biblia hoy, ayer. Estaba mirando Números capítulo 12, 13, 14, 15, 16. Cuando el pueblo empezó a murmurar: no tenemos carne, este maná es poco para nosotros. Y ahí Dios envió las codornices y ellos comieron carne hasta salir carne por las narices. Murmuraron, Dios envió agua. Y ahí yo te pregunto: ¿tú estás viviendo un fervor por la murmuración o un fervor por una vida que desea servir a Dios?
¿Cómo está esta relación con los hermanos? ¿Tiene fervor? ¿O tú es así? Vamos a utilizar mucho esta palabra. Triquismites. Ay, no me toques de esta manera. No me hables de esta manera. ¿Quién no te habla, hermano? Jesús amado. Tenemos que ser fervientes. Fuimos llamados por Dios para sermos gente con la llama encendida, no apagada. Tu llama está como ahí en este corazón, encendida o está apagada. Versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La traducción en portugués dice, en el lugar de sufridos, pacientes, porque esta es la idea: sufridos, pacientes, de soportar la tribulación. La vida cristiana y las relaciones también son hechas de, diga conmigo, paciencia. Y alguien dijo un día que la paciencia solo existe en el corazón de aquella persona que tiene paz. Paciencia. ¿Ah? ¿Tienes paz ahí? Porque si tú tienes un corazón atribulado, hermano, tú no tienes paciencia mismo. Pero si tú tienes paz, tú vas a ser una persona paciente, pacificadora. No vas a echar leña en la contienda, no vas a echar leña en el chisme, no vas a echar leña en las mentiras. Vas a ser un pacificador, alguien que tiene la paz, paciente. Lo cristiano tiene valles en su vida, pero sus ojos están mirando siempre la esperanza gloriosa de la venida de Cristo Jesús. Él se alimenta de esta esperanza, mientras pacientemente enfrenta las tribulaciones. Él no vuelve atrás, Él no deja la vida de oración, Él continúa pacientemente, mirando al Señor, orando al Señor, y continúa soportando y caminando para el Señor. Aleluya. Entonces, tú eres una persona paciente. Yo necesito mejorar un poquito en eso. Tú necesitas ser paciente, tener esta paz. Otra cosita, yo voy a hablar y está en la palabra. Versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos. Generosidad. Este cristiano que es lleno de amor, él también comparte lo que tiene para las necesidades de aquello que necesita, de los santos. Esta palabra viene del griego koinoneo, compartir, que significa tanto participar de las necesidades y del sufrimiento de las otras personas, como también repartir lo que tiene con ellos. Ahí yo voy a entrar un poquito. ¿Te gusta cosechar? Bendiciones, provisiones. Aí eu te vou perguntar uma coisa: te gusta sembrar? Porque aquele que siembra, cosecha. A igreja primitiva foi marcada por generosidade. É incabível em minha cabeça ter alguém cerca mío e eu dizer que sou cristiano e ter as condições para ser e não ajudar meu irmão, não echar-lo na mão e saber que ele não tem nada que comer e deixá-lo assim e dizer vamos orar. Não é orar solamente. Há niños, há gente que está necessitando de uma comida. Ore mesmo, irmão, pero haga uma cosita aí, vamos fazer uma canasta, vamos bendecir, vamos socorrer. Me recuerdo quando eu estava aí em uns dias de propósito. Cristiano não passa hambre, irmão. Cristiano hace propósito com Deus. Não teníamos nada, irmão, mas estava já fazendo propósito com Deus em uma habitaçãozita que eu vivia já no interior do Rio Grande do Sul. As primeiras experiências marcam nós outros. E eu me recuerdo que eu orei e fui a cestear, como disse por aí, a sacar mi cesta. Os gauchos têm uns costumbrecitos também assim. E eu me recuerdo, hermano Arba, que eu me despertei com a irmã golpeando a porta se diz aqui chavala,
cuando el local así es bien chabola. La chabola estaba golpeando la puerta de la chabola, la hermana que toda la gente decía que era loca en la ciudad. Y la hermana loca, que ellos decían entre comillas, llegó allá y dijo: Marcelito, Dios habló conmigo hoy cuando yo estaba orando y me dijo a traer unas cositas para ti, hermano. Yo no te voy a decir lo que pasó, pero la bendición fue grande, y gloria a Dios por todo. Los cristianos son así, hermano. ¿Cómo vamos a tener a alguien sufriendo, padeciendo y no vamos a echar una mano? Y a veces, yo ya hablé esto aquí, a veces Dios te está bendiciendo para que tú puedas bendecir y ser un instrumento de contestar la oración de aquella persona que está allí. Ejemplos: yo estoy orando, estoy diciendo: Señor, vamos a usar una cosa grande, dame una nave para la iglesia. Y ahí hermano Jorge está ahí, gloria a Dios. Y ahí hermano Jorge fue regalado una nave, hermano Jorge. E a vezes, e hermano Jorge, nesta história, já tinha umas 15 naves. Ai, glória a Deus. Sim. E ele está já pensando: por que eu estou recebendo uma nave mais se eu não necessito? Pero Deus está bendiciendo Jorge, para Jorge ser um instrumento de bendição. E assim, Jorge me bendice, é mais bendecido, e aí vem cada vez mais. Eu te pergunto: há algo aí que é resposta da oração de alguém em tu vida? Há algo aí que tu e eu podamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e bendecir também outras pessoas em lo que necessitam. Amém? Outra cosita, versículo também 2:13, praticando a hospitalidade. A hospitalidade também é uma marca deste amor. A hospitalidade também é uma marca de las relaciones cristianas. Como vamos deixar um hermano nuestro passar a noite em la calle? Como vamos echar a alguém na calle para viver allá se nós temos um rinconcito allá em casa? Os cristianos, se têm isto em seu coração, são hospitaleiros, amáveis, recebem com alegria. Eu não sei você, pero mamá sempre me ensinou que quando há visita em casa, ponemos o melhor na mesa. Às vezes allá em casa hacemos uma bromita que há umas taças que eu vejo solamente quando chega uma visita em casa. E eu quedo pensando: de onde apareceu esta taça? Há que tomar também nós outros, aleluia. Pero é assim, os cristianos valoram isto. São, em português há uma palavra que se diz acolhedores, acorredores, eles abraçam. Outra cosita, versículo 14: bendeci a los que os persiguen, bendeci e não maldigais. Os cristianos têm uma boa vontade, uma vontade boa vontade, eles bendicem. Os cristianos são aqueles que têm o desejo de bendecir hasta mesmo aqueles que desejam mal para eles. Hermano, e isto contraria um evangelho que está sendo predicado aí, um evangelho de vingança, porque eu vou orar para que Deus te mate, rompa tu rodilha, que capote o coche, leve tu mulher, umas coisas assim que eu quedo mirando, porque eu vou estar aqui e vou ter minha vitória e vou humilhar-te quando estar. Não, irmão, evangelho não é isto. Cristianismo bíblico não tem nada a ver. Depois vamos entrar nisto. Pero o cristiano bendice e não maldice, porque ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. Outra cosita, versículo 15: gozaos com os que se gozam, llorar com os que choram. Este cristiano tem simpatia, pode dizer assim, compaixão. Ele tem isto, ele sente quando um irmão não está bem, ele sente quando o irmão está bem também. Este amor não te aleja da pessoa quando estão bem ou não estão bem, quando estão alegres ou quando estão tristes. Assim como o gozo dividido é dobrado, assim também a tristeza dividida é reduzida por la mitad.
Entonces cuando tú te alegras con un hermano, la alegría aumenta, pero cuando tú lloras con él, la tristeza disminuye también. Aleluya, eso es tremendo, hermano. Citando Crisóstomo, Geoffrey Wilson alerta para el hecho de que es más fácil llorar con los que lloran que se alegrar con los que se alegran, porque la propia naturaleza trae un estímulo, pero la envidia bloquea el segundo, que es alegrarse. Y ahí yo te voy a preguntar, ¿tú te alegras cuando tu hermano se alegra? ¿Tú lloras cuando él llora? Y la envidia, hermano, voy a cerrar los ojos ahora. Y la envidia no está en el corazón de un cristiano. Yo te voy a decir una cosita, ojo con las comparaciones. ¿Por qué? Porque las comparaciones engendran celos, envidias, contiendas en el corazón de alguien. Ojo con esto. Jéssica es Jéssica, Janaína es Janaína. Son familias, son primas, pero una es una, otra es otra. Soraya, Luciane, son hermanas, congregam en la misma iglesia, pero cada una tiene su vida y Dios trabaja con cada una de la manera como una es. Tenemos que entender esto y saber que si yo no recibí es porque no me tocaba a mí. Lo que Dios tiene para mí son otras cosas. Yo tengo que tener esto muy definido en mi cabeza. ¿Sabe? Cuando tu niño llegaba a tu cumpleaños, cuando tú tienes hermano más nuevo, te toca mucho esto, hermano. Tú no ganabas regalo, pero tu hermano menorcito ganaba. Pero a veces la única cosa que tenía es para uno, y la mamá ya te dio cuando tú eras nuevo, y ahora toca a tu hermanito recibir. Y la vida cristiana es así, hay cosas, hay momentos que vamos a recibir porque es nuestro tiempo, pero también tenemos que saber que va a llegar el tiempo del otro hermano, y nosotros no tenemos que decir, ay, ¿por qué no me entregaste? Como el hermano mayor del hijo pródigo, que quedó allá afuera diciendo, ay papá, para mí tú no me das el buey, para mis amigos tú no das nada, para nosotros que estamos aquí sirviendo a ti há muchos años en esta casa, no tenemos nada, pero este que se fue, este que desperdició lo que tenía, el padre del hijo pródigo dije, hijo mío, tú tienes todo lo que es mío. Tú estás llorando por una cosita así. Si yo ya te di todo. Es eso. La vida cristiana es eso. Tenemos que saber que a veces no estamos recibiendo cosas porque no es para nosotros recibirnos. Recuérdate siempre lo que nosotros siempre hablamos, que antes de Dios te entregar una cosa, Él te va a preparar para ella. Entonces a veces no recibiste porque aún no fuiste preparado para aquello, no tiene estructura para soportar. Pastor, yo no soy consagrado, quizás Dios te está preparando para ser. Pastor, yo no tengo un ministerio evidente, quizás Dios te está preparando para eso. Dios no levanta a nadie sin antes, yo voy a usar una palabra que yo creo que es la mejor, sin antes machacar a esta persona, moler, puede decir así, moler a esta persona, trabajar con esta persona, poner ella en el polvo, aplastar con el pie, trabajar bien con ella, porque Dios mismo sabe que si tú te levantas y no estás bien, tú es prejuicio, pero si tú es levantado por Dios y estás firme con la estructura del cielo, tú soportas y vives una vida para la gloria del Señor. Entonces, la otra cosita aquí que el apóstol Pablo describe, versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí es evidente la armonía, ¿puedo decir así? ¿Armonía? Armonía, ayuda ahí, hermano. El mismo sentir. Los cristianos tienen que estar en concordancia. ¿Cómo es difícil esto, hermano? Tú hablas, yo te voy a contar una cosita. Voy a usar un ejemplo nuestro. Vamos a hacer la pintura. Cada uno tiene una opinión. Tú no sabes lo que va a hacer. Tú no sabes para dónde vas a empezar. Tú no tienes como, hermano, no pastor, pero tiene que poner eso, tiene que poner aquello, hay que romper todo, hay que deje así como está.
E, ¿entiendes? Cada uno tiene una cosa y no llegamos a un acuerdo. La vida cristiana, yo alabo a Dios que llegamos a un acuerdo. Y ahí está todo pintado, gloria a Dios. Esto no es una indirecta, es un ejemplo práctico. El cristianismo tiene que tener concordancia. Tú no puedes caminar en una iglesia si tú no estás en concordancia con esto. Si está aquí la palabra y ella está siendo ministrada, y ponga atención en lo que voy a decir, y si tú no estás en concordancia, no estás en concordancia con la palabra, ya no es más con nosotros. Si yo estoy hablando cosas de Marcelo y ahí tú no concordas, es una cosa, pero con la palabra tú estás yendo contra la concordancia de la palabra. Y eso es un desafío. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nos unimos, como la pastora predicó aquí sobre la mujer de Babel, Dios sabe que cuando estamos en concordancia hay muchas cosas buenas que vienen para nosotros, pero el enemigo también sabe que cuando nosotros no estamos en armonía, nosotros no podemos hacer muchas cosas, nos limitamos dentro de nuestras propias peleas, porque cada uno está buscando lo suyo y no buscamos juntos lo que es del Señor. Yo estaba orando por un tema de unas personas, no tengo revelaciones, y Dios me dijo así: el problema es que ella está haciendo su obra y no mi obra. Y yo quedé pensando, ¿cómo puede nosotros estamos en una iglesia congregando y no tengo revelaciones? Que no es de aquí, quede tranquilo, y tampoco es de este tiempo, es antiguo eso. Y yo quedé pensando, Señor, ¿cómo puede una persona estar en un ministerio, en una iglesia, haciendo lo suyo? Y yo me recordé del texto de la Biblia que el apóstol Pablo va a decir que muchos predican el evangelio por vanagloria, por malos deseos, pero nosotros debemos predicar el evangelio para la gloria y honor de Cristo Jesús. Entonces, esta armonía debe ser el sentimiento. Nosotros tenemos que saber que cuando hay una necesidad, yo soy lo que voy a suplir ahí. Está faltando, vamos todos nos ayudar para que esto pueda ser suplido, desarrollado, y todos nosotros podamos crecer juntos y estarmos juntos también en aquel día que vamos a oír la voz del Señor llamar a cada uno de nosotros. Aleluya. Esta armonía hace parte de tu vida y de tu corazón. Esta armonía está ahí en este corazón cristiano. ¿Cómo está esta armonía? ¿Cómo está este corazón? ¿Cómo está esta motivación? ¿Tú estás buscando lo tuyo o tú estás buscando lo de todos? Porque el cristianismo no es mío, es de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. ¿Tú estás buscando tu pan o tú estás orando por el pan de nosotros? No tenemos un Cristo que murió por ti, bendecido. No es un Cristo exclusivo para ti. Tampoco habrá un cielo para ti mismo, hermano. No, yo voy a un cielo solo para mí, porque yo tengo mis manías y allá yo me arreglo conmigo mismo. Entonces tú eres tu Dios, tú eres tu Salvador, tú eres tu dueño, tú te garantizas, tú puedes llevarte al cielo. No, tenemos que servir juntos y continuar buscando al Señor. 4 observaciones sobre estas características que hablamos. Primera cosa, debemos abrir nuestro corazón. Versículos 9 y 10 va a hablar sobre esto. Pablo estaba diciendo que el amor debería ser sincero y fraternal. Como ya hablamos, la palabra sincero dice que no estamos fingiendo, sino que estamos siendo verdaderos. Tenemos que entender que para que esto se desarrolle, tenemos que abrir el corazón, quitar las mascarillas que estamos utilizando y hacer parte verdaderamente.
Segunda observación, tenemos que poner la mano y abrir el bolsillo también. Si hay necesidad, no puedo solamente hablar de ella, tengo que actuar en función de que arreglemos este problema y ayudemos a aquel que está necesitando. Si yo tengo el corazón abierto, mi bolsillo también es abierto. Si Jorge necesita, yo sé, yo soy culpado si él padecer o no. ¿Por qué? Porque es mi hermano, y si él me habló de una necesidad, yo no tengo, pero yo voy por donde voy. Hermanos, vamos a juntar, vamos a hacer, vamos a ayudar, pero nuestro hermano es nuestro hermano. Otra cosita, debemos abrir corazón, bolsillo y nuestra casa. Tenemos que entender que nuestra casa puede ser un lugar de refugio para alguien que está necesitando. El cristianismo no es una religión de la puerta de la iglesia abierta solamente, no, es de la puerta del hogar también abierta para aquel que necesita. Y en cuarto lugar, tenemos que entender que debemos abrir nuestros labios, bendecir y no maldecir. Y ahí yo te voy a preguntar una cosita. De esta boca está saliendo agua dulce y amargosa. De esta boca está saliendo lo que? Santiago dijo que de una boca no puede salir dos fuentes de aguas. De esta boca salen palabras de bendición o de maldición. Y cuando tú te enojas, mire el pastor, tenga coraje aquí. ¿Ah? Claro. De esta boca salen palabras de vida o de muerte. Salomón dijo que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Aquel que la ama va a comer de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta boca está saliendo palabras de bendición. Mire aquí. Y cuando te contrarían, y cuando alguien te llama la atención, y cuando la circunstancia no es buena, estás murmurando o alabando, y cuando el mar rojo se levanta en tu vida, tú estás delante de él como el pueblo de Israel diciendo: ¿por qué me sacaste, Señor, del Egipto y me trajiste aquí para morir en estas agüitas sucias? O estás como Moisés, que dijo: Dios habló conmigo y dijo a nosotros: vamos a marchar, porque lo nuestro nos toca a nosotros, pero de Dios ya está el mar abierto. Y cuando tú estás, ahora yo te voy a hablar de una experiencia mía. Uñero se habla, hermano, ¿ah? Es uñero. Y cuando tú estás con uñero, hermano, y se cae un hierro sobre tu dedito así, hermanito, que eso queda ahí, aleluya. Y yo con sangre en los brazos, yo decía: aleluya, gloria, gloria, aleluya. Pero quedé unos 30 minutos, gloria a Dios y aleluya. Pero yo ya conozco hermanos que cuando pasó una cosita así, en portugués decimos, dio una topada, golpeó, habló una palavrota. Y yo estaba ahí, quedé mirando, ¿qué pasó? ¿Desvió el hermano? ¿O está solamente revelando el corazón? Ahí quedas, pastor, no, porque cristiano no habla palavrota, hermano. Palavrota yo hablaba cuando no tenía Jesús. Ahora de mi boca sale bendición. Si tus palabras fueran la balanza que iba a juzgar tu salvación, serías salvo o condenado. Podemos continuar. Yo quiero terminar eso que se puso bueno. Entonces hablamos sobre algunas características de la relación entre hermanos, iglesia, nosotros, y 4 observaciones. Pero también Pablo aquí está tratando sobre esta relación con los enemigos. Ponga atención a lo que voy a decir. Los creyentes no hacen enemigos, pero ellos tienen. No es función de un cristiano: no, yo voy a buscar ahora cuál es el enemigo que voy a tener, porque tengo que tener un enemigo para tener un estímulo para crecer en la vida. No, hermano. Cristiano no tiene enemigos, no hace enemigos, pero tiene. Jesús tuvo enemigos, Pablo tuvo sus enemigos, y tener enemigos hace parte, y tenemos que entender y aprender a lidiar con ellos. Por esta razón,
Não há vida saudável, casamento saudável, matrimônio saudável, família saudável ou igreja saudável sem relacionamentos saudáveis. E não há relacionamento saudável sem o exercício do perdão. Ponga atenção. Nós somos imperfeitos, caímos em muitas coisas. Pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos gente. Pessoas hierem nós e nós também muitas vezes somos instrumentos para herir. Hablar de perdão é muito fácil, pero perdonar é o que temos que fazer de maneira correta. Pablo aqui está destacando, pode dizer assim, destacando 5 verdades importantes do relacionamento com os inimigos. Primeiro, versículo de número 17: não pagueis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos os homens. Há uma palavra em português que eu escrevo no bosquejo em português, irmão, e vou traduzindo assim. O cristiano deve entender que não se deve retaliar, de retaliação. Não podemos fazer retaliações contra os inimigos. Entende? Se ele me hizo dano, não é papel de mim como cristiano volver a hacer dano a ele. Entendiste? Vengar-se. Não podemos nos vengar. Pagar mal com mal, devolver uma agressão na mesma moneda, dar a mesma medida, pode dar-te uma sensação de justiça, pero não é uma evidência de que fuiste alcançado por la gracia de Deus. Pagar el bem, quando alguém hace bem com algo malo, é algo demoníaco. Pagar mal com mal é retribuição humana, pero pagar el mal que tu recibes com el bem é uma gracia divina. Mesmo que nós recebamos o que é malo, temos que esforçar-nos para não sermos e hacermos as mesmas coisas. Nosso caminho é mais excelente. Te recuerda de Job? Job passou 9 meses enfermo, em luto, perdeu os 10 hijos, perdeu os bueyes, os ganados, toda sua riqueza. Quedou allí a mulher e a terra. E vino seus amigos e juzgaram a Job. E tu vas a ver allí muitas cositas que eles hablaram. Pero a Bíblia diz que mientras Job estava orando por seus amigos, Deus lo restaurou. Bendijo los amigos que lo maldecían. Job, tú estás así porque pecaste. Job, estás así por eso, por aquello. Apuntando a Job, no trajeron una palabra de consuelo a Job. Pero Job bendijo. Los cristianos tienen este desafío de bendecir a aquellos que los están acusando. Esteban intercedió por aquellos que estaban lanzando piedras contra él. Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, oró por aquellos que estaban hiriendo a él. El cristiano no vive una vida de venganza. Busque una oportunidad para que tú puedas hacer el bien cuando te toca hacer algo malo. Segundo lugar, los cristianos deben evitar criar conflictos desnecesarios. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si depender de ti, evite, salga de conflitos desnecessários. Esto aqui é um alerta, uma exortação para que nós sigamos a paz, a sabedoria que vem del alto, como dijo Santiago. Primeiramente, ella é pura, pero também é pacificadora, dijo Santiago, capítulo 3, versículo 17. Jesús dijo, Mateo 3:9, que dichosos, bem-aventurados são os pacificadores, porque ellos serão chamados hijos de Deus. Preguntas: ¿qué tú haces cuando tú tienes la oportunidad de evitar un conflicto desnecessário? Sabemos que muitas vezes para termos paz, vamos ter que poner um duro aí, irmão. Dizer, mira, ó, em minha fé, tu não tocas, eu hizo isto. Vosotros têm a fé de vosotros, têm os costumes de vosotros, pero aqui há um límite, hein?
Eu te estou dando respeito, quero respeito também. Eu não hablo mal de tu religião, tu não hablas de la mía. Somos família, em meu caso. E aqui, paz. Eu te respeito, quero o mesmo. E aí hoje, Marcelo, hace uma oração por nós. É assim, não? É assim. Então, sabemos que há momentos que vamos ter que poner stop, pare, deténgate aí, pero temos que evitar os conflitos desnecessários. Perguntas, já vou terminando, tranquilo aí, tranquilo. Tus ações são ações de alguém que está tentando manter a paz? Ou las vou mirar até assim, que ou ações de alguém que está echando mais lenha neste conflito? Ponga atenção aí, ponga atenção aí. Tu estás buscando evitar ou estás buscando criar conflitos? Se depender de ti, tem que vir paz. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, não podemos vengar-nos das pessoas que fazem mal a nós outros. Aqui me chama a atenção que a vengança é uma atribuição exclusiva de Deus. Jesús, mira lo que dijo Pablo: no os venguéis, versículo 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se a vengança pertence ao Senhor, quando eu tenho atitudes de vengar-me, eu estou tentando tomar um lugar que não é meu, o lugar que é de Deus. A retribuição é a obra de Deus. Ele sabe o que fazer, quando fazer e a medida correta para fazer. Tentar administrar uma vingança com as próprias mãos é tentar não apenas contra as pessoas, sino contra o próprio Deus. Um exemplo maravilhoso disso é José del Egito, aquele que foi vendido, traicionado, olvidado, foi echado na cárcel. José que estuvo aí 13 anos, se não me falha a memória, esperando Deus cambiar seu cativeiro. José que foi levantado como governador del Egito, tuvo a oportunidade de retalhar, de vengar-se. Pero ele dijo a los hermanos: mis hermanos, não foram vosotros que me mandaram para aqui, foi Deus que me enviou para este lugar, para que eu pudesse abrir a porta, para que vosotros estejam aqui também e estejam bem. Mire a consciência. Me chama a atenção que José tuvo 2 hijos, e o primeiro hijo é Manassés, que significa Deus me hizo olvidar. Se olvidou, já havia perdão no coração de José. E o segundo hijo, Efraim, que significa Deus me hizo frutificar na terra de minha aflição. Aleluia. Os cristianos não se vengam, os cristianos se olvidam e põem todas as mãos do Senhor. Quarto lugar, os cristianos não devem dar lugar a los ressentimentos, pero perdonar. Versículo 20, está comigo aí todavia? Assim que, se tu inimigo tuviere hambre, dale de comer, se tuviere sed, dale de beber, pois haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Los cristianos no guardan resentimientos. Tu corazón tiene resentimientos. E se tu vida cristiana fuera medida por los resentimientos que tuviste y perdonaste, o los resentimientos que tuviste y aún tienes. Sabemos que estamos sujetos a muchas cosas, pero mira una cosa que te voy a decir, de las tantas que ya dijo. Cuando yo veo Jesús en la cruz, yo no veo un Jesús resentido. Cuando Jesús estaba en la cruz colgado, Él perdonó, amó e foi hasta o fim. Perguntas: tu já fuiste perdonado por Deus? Sim ou não? Sim, de alguma vez sim, de alguma maneira. Todos aqueles que se arrependem, sim. Então, por que tu não perdonas? Os cristianos não deixam os ressentimentos tomar seu coração,
sino que antes que el resentimiento venga, ya hay una vacuna de perdón ahí, que ellos ya ponen en esto y ya se acabó. Tenemos que entender que el perdón es la limpieza de los pensamientos, la limpieza de la alma, la sanidad de nuestra alma y la liberación de los resentimientos. Perdonar es zerar, ¿puedo decir así? Zerar la cuenta y no echar en el rostro de la persona lo que ella hizo. Perdonar es recordar, pero sin dolor. Jesús dijo que aquel que no perdona no puede orar, adorar, contribuir, nem ser perdonado. Quem não perdona, enferma. E aí eu te pergunto, ¿tú estás perdonando? Eu conozco gente que tuvo câncer, tumores, por los resentimientos que guardou. E quando liberou perdão, todo se passou. E há gente que não liberou e se foi para a eternidade. Me recuerdo o testemunho do pastor Paul Wang Cho em seu livro La Cuarta Dimensión. Ele dijo que tinha uma mulher em la silla de ruedas, e eu já vou terminando. E ele orou por muita gente, e a gente de la silla de ruedas foi sanada. Deus lo usava muito em milagros. E ele foi a orar por la mulher que estava pedindo oração, e o Senhor falou com ele: mira, diga a ella que não vou levantar ella desta silla, mientras ela já não perdona a mamá que tem. E ele falou a ella, e ella dijo com os dentes rugiendo assim: eu não vou a perdonar. E o pastor falou: então tampouco vas a levantar-se de aí. E se o cambio que tu vida necessita depender do perdão que tu tens que liberar, como vas a ser? Deus quer dar-te vitória sobre esto nesta noite. Quinto lugar e último, e terminamos aqui: o cristiano não pode ser derrotado por el mal, pero debe vencer el mal con el bien. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te dejes vencer del mal, pero vence el mal con el bien. El creyente actúa de una manera diferente. No es vencido, él vence con las herramientas contrarias. Él recibe lo malo, pero vence con el bien. El bien es el amor al prójimo de manera general a la voluntad de Dios. José del Egipto, que ya hablamos, no revidó, puedo decir así, no revidó, sino que perdonó y oró por aquellos que estaban allí. Abraham Lincoln decía que la única manera de vencer un enemigo es haciendo de él un amigo. Warren Wiersbe, que es un comentarista bíblico, dice que cuando tú tienes razón, cuando destaca que el mal solamente puede ser vencido a través del bien, si pagamos con la misma moneda, solamente vamos a alimentar aún más los conflictos. John Murray dijo: la venganza alimenta la contienda y despierta las llamas del resentimiento. Es muy sublime cuando nosotros nos llevamos nuestros adversarios al arrepentimiento o a la vergüenza, cuando nosotros damos el bien al revés del mal que tenemos derecho de dar. Preguntas que yo quiero hacerte en esta noche: ¿tú estás venciendo el mal con el bien? Tu relación con tus hermanos, tu relación con tus enemigos, tú estás dando todo de la misma moneda, porque si yo recibo, yo doy como soy, pastor. No es así, hermano. El cristianismo es algo que va mucho más allá de nuestros conceptos que tenemos, de la cultura familiar. ¿Cuántas veces yo oí de mis parientes: tú eres muy distinto de nosotros, has cambiado mucho? Y lo que yo podría decir, la pastora es testigo de esto, yo que lo podría decir es Jesús que ha transformado mi corazón. Yo he venido de una familia que guarda resentimientos, pero mi corazón, hermano, yo lo que viene, perdón,
Oração, Senhor, já perdono, glória a Deus, guarda meu coração, limpa meu coração. Senhor, eu não quero deixar que nada, ni nadie, ninguna acción, ninguna palabra, lo que yo hago, lo que yo recibo, lo que viene sobre mí, no quiero que nada quede ahí, porque yo sé que el día que un resentimiento quedar ahí, no habrá más lugar para tu presencia en mi corazón. ¿Cómo estás actuando a respeto de eso? Los hermanos que están en casa, los hermanos que ahí están en casa, ¿tienen facilidad de perdonar o facilidad de resentirse? ¿Cómo están estos relacionamientos? El consejo de Dios para ti y para mí es: podemos hacer la diferencia, podemos ser diferentes, pero nunca vamos a ser diferentes cuando llevamos las cosas para el lado particular, sino que entendamos que Dios me está aprobando y yo quiero ser aprobado y glorificar su nombre. No queremos ser vencidos por el mal, sino queremos vencer el mal con el bien. Tú puedes dar el mal por la razón que tú tienes, pero tú puedes ofrecer el bien por la excelencia de la presencia y la gloria de Cristo que está en tu vida cuando tú y yo tuvimos la experiencia de nuevo nacimiento. Aleluya. Vamos a orar. Vamos, levántate ahí en el nombre de Jesús. Yo quiero orar contigo, los hermanos que están en casa también. Esta noche puede ser la noche donde nosotros podemos ser liberados, sanados, fortalecidos. Dios habló contigo. Cierre tus ojos entonces. Padre, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Oímos tu palabra aquí en esta noche, palabra de la enseñanza sobre las relaciones con los hermanos y relaciones con los enemigos. Señor, estamos en este cierre de serie de mensajes sobre una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Y nosotros sabemos que la iglesia viva es la iglesia que perdona. La iglesia viva es la iglesia que vence el mal con el bien. La iglesia viva es la iglesia que hace la diferencia y pone la venganza en tus manos. La iglesia viva es la iglesia que está marcando su tiempo por la capacidad que tiene de perdonar. Estamos aquí en esta noche y pedimos, Señor, de a nosotros esta gracia. Señor, ayúdanos también. Señor, visita este hermano y esta hermana que tiene pendencias en su corazón, que tiene dificultad en su corazón, que tiene resentimientos que están ahí. Quizás algo que fue hecho en la infancia, algo que fue hecho en la adolescencia, algo en la vida adulta, Señor, quizás un rechazo, quizás palabras que escuchó, cosas que recibió, violencias que sufrió, abusos que sufrió. Señor, tú eres el bálsamo que nuestra alma necesita. Y yo te pido en esta noche que la unción del Espíritu Santo venga sobre el corazón de aquellos que necesitan y desean perdonar, aquellos que están diciendo ahora en oración: Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero perdonar. Señor, yo no sé el camino, pero sé por tu palabra que el camino del perdón es el camino de la sanidad de mi alma. Señor, tú eres aquel que tiene poder para hacer lo que ningún hombre puede hacer. Tú puedes restaurar, tú puedes tocar en estos recuerdos, tú puedes tocar en este cuerpo, tú puedes sanar esta alma, tú puedes traer vida sobre nosotros como hermanos y como iglesia. Señor, visita a cada uno, confirma las obras del cielo y venga con esta gracia sobre nosotros. Así nosotros oramos y pedimos: ayúdanos, Señor Dios. Hacemos la iglesia inconformada, la iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios habló contigo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho.